El progreso y la evolución del hombre dependen esencialmente de su ingenio. El producto más importante del espíritu creador es la invención. Su objetivo final es el dominio total del espíritu sobre la naturaleza y la utilización de sus energías para el bien de la humanidad. Esta es la filosofía de Nikola Tesla, una persona excepcional y solitaria, un genio de la ciencia, un inventor con una mente privilegiada, muy adelantada a su tiempo, que vivió siempre entre destellos de luz. El siglo XXI, más que nunca, reclama a gritos la puesta en práctica de los delirios e ideas de Tesla, la utopía de un genio. Una sociedad comunicada y desarrollada con un sistema sostenible, aprovechando los recursos naturales de nuestra propia tierra. Tesla siempre observaba la naturaleza desde que era pequeño y de ahí intentaba aprovechar los recursos naturales. Él hablaba mucho del recurso del agua y él decía que el agua era suficiente para producir la energía para todo el mundo. Tesla estaba en contra de la energía nuclear y Tesla decía que no necesitamos la energía nuclear, sino que nosotros de la propia naturaleza podíamos sacar todo lo que necesitaba el mundo. Por eso Tesla estaba realmente siempre intentando de estar en la línea de la naturaleza sin tener que hacer, digamos, unos procedimientos agresivos contra la misma naturaleza. Tesla nació la medianoche del 9 al 10 de julio de 1856 y como si ya se presagiase lo que iba a marcar su vida, los truenos y relámpagos rompían el silencio de Smiljan. Su pueblo natal, frío, pequeño y de calles angostas, estaba situado en la provincia montañosa de Lika, en Croacia, cuando todavía formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su padre era un sacerdote serbo-ortodoxo e impulsaba a su hijo a la vocación religiosa. Pero el niño Tesla se sintió más atraído por el instinto creador de su madre y ya soñaba e imaginaba inventos inspirados en la propia naturaleza, en las montañas, en las tormentas, en el agua. La central de Niágara, él hizo un intento antes en misma Croacia en las cataratas de Krka, que son un año más antiguos que las cataratas de Niágara en cuanto a la central hidroeléctrica de Tesla. Entonces él dice que cuando era pequeño, 40 años antes de hacer la central hidroeléctrica de Niágara, él soñaba y él le dijo a su padre que él se iba a ir un día a las cataratas de Niágara y que ahí iba a mover el agua para que el agua produzca la energía. Entonces dijo que qué rara que es la vida, que el destino mismo lo llevó a hacer algo con lo que él soñaba cuando era pequeño. Así que él en el fondo estudiaba cómo aprovechar la energía del agua y lo puso en práctica en las mismas cataratas de Niágara. Lo que pasa es que él también dijo que cuando él hacía sus inventos no lo ponía sobre el papel. Él primero lo pensaba, lo concebía todo en la cabeza para después verter el mismo producto, el producto final, sobre el papel. Y ahí tenía el producto final, el invento. En 1880 Tesla se va a Praga y pese a que no llega a matricularse en la universidad, asiste a clases asiduamente y frecuenta la biblioteca donde sigue las novedades de la electrotécnica. Un año más tarde se marcha a Hungría a trabajar en la oficina central de telégrafos como dibujante técnico. Paseando por un parque en Budapest, Tesla descubre el principio del campo magnético giratorio. La aportación fundamental de Nikola Tesla al mundo de la ingeniería, y por eso se le considera el padre de los ingenieros eléctricos, es el descubrimiento del campo magnético giratorio. Eso no es un descubrimiento banal, es bastante difícil de poder explicar así simplemente con las palabras, es decir, básicamente consiste en alimentar 3 bobinas desfasadas físicamente 120 grados con una corriente trifásica también desfasada eléctricamente 120 grados. De esa manera sale un campo magnético giratorio y que a la postre es el causante del funcionamiento de los motores eléctricos, del funcionamiento de los generadores eléctricos, etc. A partir de ahí Tesla desarrolla todo un conjunto de inventos y de patentes de corriente alterna, de transformadores, de bobinas, etc. Y se puede decir que toda la industria eléctrica a nivel mundial va utilizando los patrones que establece Nikola Tesla.
En otoño de 1882, Tesla empieza a trabajar en la compañía Edison Continental de París como detector de fallos en las centrales eléctricas y en 1883 se traslada a Estrasburgo, donde elabora el primer motor de inducción eléctrico. El gerente de Continental Edison, Charles Bachelor, queda totalmente impresionado por el genio de Tesla y le escribe una carta de recomendación para uno de los científicos más reconocidos del momento, Thomas A. Edison. Dicha carta decía: «Querido Edison, conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven». Empieza una época muy fructífera trabajando los dos juntos. Sin embargo, al poco tiempo empiezan ya las peleas entre los dos genios y empiezan a separarse básicamente sus vidas profesionales. En ese momento llega George Westinghouse, el cual le brinda apoyo económico para poder desarrollar todas sus patentes. Una de las mayores diferencias que hay entre Edison y Nikola Tesla posiblemente sea el profundo conocimiento matemático que tenía Nikola Tesla, lo cual le hace ya vaticinar que los sistemas de distribución de corriente tenían que ser polifásicos y en alterna frente a la corriente continua que propugnaba Edison. Esta pelea llegó a, digamos, no solo a los mundos científicos, sino a la calle. Prácticamente todas las patentes que tenía Edison eran en corriente continua, exceptuando una que decide pues patentar una silla eléctrica utilizando corriente alterna para demostrar que la corriente alterna podía matar. Entonces se dedican incluso a matar y a ejecutar a perros y a gatos en la calle para demostrar los peligros que tenía la corriente alterna. Nada más lejos de la realidad. La corriente alterna que defendía Tesla suponía un progreso sin precedentes, un paso gigante para el desarrollo de la humanidad. Tenía muchas más aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en el consumo industrial que la corriente continua defendida por Edison. Tesla conseguía iluminar una ciudad entera con un solo generador alejado y de bajo consumo energético, mientras Edison solo un barrio con un consumo de energía mucho mayor y más agresivo para el medio ambiente. Ya casi estamos. Nuestro equipo requiere mucha electricidad. Tesla electrificó toda la ciudad a cambio de poder utilizar los generadores. Hacemos nuestras pruebas mientras la gente duerme. El señor Tesla no quiere que nadie se asuste. ¿Y los cables? Exacto. ¿Y el generador? Lo vio la semana pasada. Debe de estar a 10 millas de aquí. A 15. Tengo que recorrerlas antes de acostarme. Tendrá noticias mías en unos días, señor Anger. Magia. Magia. De verdad. Tesla tuvo muchísimos inventos que los presentaba solo para aportar, porque a él lo único que le importaba era la ciencia y sus resultados. Él no buscaba la gloria, sino él buscaba la aplicación de sus inventos en el mundo cotidiano. Sin Tesla no tendríamos corriente alterna, radio, televisión, rayos X, motores de inducción. No podríamos enchufar el ordenador, la batidora, la nevera. No habría luz. La corriente continua, la tensión se mantiene a lo largo del tiempo siempre constante, ¿vale? Es lo que sería lo más parecido a una pila o a una dinamo. Sin embargo, la corriente alterna varía a lo largo del tiempo entre un valor máximo y un valor mínimo. Esta, digamos, propiedad de la corriente, la más importante posiblemente sea la de que se puede subir los niveles de tensión de una manera muy sencilla y con un alto rendimiento, con lo cual se eleva la tensión, se puede distribuir con pocas pérdidas y luego ya se baja de tensión para el consumo industrial y el doméstico. En 1885, Tesla, decepcionado de su conflicto con Edison, decide fundar su propia compañía, Tesla Electric and Manufacturing Company, y registra algunas patentes. Pero llegan años de crisis. Las ideas continúan, el dinero para sus inventos vuelve a escasear. George Westinghouse contrata a Tesla y financia sus investigaciones. El inventor, feliz, se encerró en su laboratorio a experimentar con el desarrollo de la corriente alterna a larga distancia. Pero una vez más le engañaron.
Tesla vendió sus patentes a Westinghouse y perdió los royalties de las mismas. Yo, por ejemplo, a Tesla casi lo compararía con Van Gogh, un pintor genial, que también se murió pobre, ¿no? Que para sobrevivir tenía que vender algunas de sus pinturas y ni siquiera obtenía el dinero que correspondía para la calidad y el valor del que tenían las pinturas. Por lo tanto, es lo mismo que hacía Tesla. Para sobrevivir o para sacrificar un invento por el bien del otro que era más grande, tenía que vender algunos de sus inventos. Su mente prolífera e incansable nunca dejaba de inventar. Tesla ideaba todos sus proyectos en la mente, veía cómo funcionaban los nuevos dispositivos que imaginaba y mentalmente los corregía si era necesario. Él mismo decía: cuando se me ocurre una idea, enseguida empiezo a construirla en mi imaginación. Cambio la construcción, la perfecciono y la pongo en movimiento ya en mis pensamientos. Me es completamente irrelevante si pongo la turbina en mis pensamientos o hago pruebas de laboratorio. De esta manera puedo desarrollar y perfeccionar una idea rápidamente, sin tocar nada. Finalmente realizaba el dispositivo que prácticamente funcionaba desde el primer intento, sin problema alguno. Hizo cantidad de patentes en ese sentido e incluso una de las cosas más curiosas, que el pobre Tesla al final no lo vio, quedó bastante arruinado, cedió todos los derechos de sus patentes a Westinghouse, con lo cual él muere prácticamente arruinado en un hotel de Nueva York, cuando, una vez muerto, la Corte Suprema de los Estados Unidos le reconoce a él la patente de invención de la radio, que habían dado en 1909 el premio Nobel a Marconi por haber comunicado Estados Unidos con Europa. La idea de Tesla era construir una torre antena para el Sistema Mundial de Comunicación Inalámbrica de Long Island. El millonario J.P. Morgan, que en un principio iba a financiar este proyecto, finalmente renuncia a ello y Tesla ve truncado uno de sus sueños más anhelados: la transmisión inalámbrica de energía para todo el mundo. Se empieza a centrar en los descubrimientos relacionados con la ingeniería mecánica. Hace esbozos y cálculos para el aeromóvil y la turbina de vapor y de gas, el pararrayos, el motor eléctrico. Pero su gran proyecto, la torre de Long Island, queda abandonada y Tesla en quiebra económica y emocional. La Primera Guerra Mundial ha empezado sin piedad: aviones, ruido, bombas, metrallas. La ciencia acompaña la contienda y la idea de progreso de la humanidad empieza a ser lamentablemente cuestionada. Tesla decía que cuando la civilización, cuando el mundo logre los inventos de la transmisión de información en un tiempo real, cuando el mundo llegue a tener toda la energía que necesite, que ahí se iban a acabar las guerras. Lo que Tesla no suponía, que las guerras se iban a desarrollar alrededor de las mismas fuentes de energía. Tesla pensaba que la humanidad iba a usar las fuentes, los recursos naturales para producir energía por el bien de todos. No suponía que, a pesar de que terminó la Segunda Guerra Mundial, que la humanidad no aprendió la lección y que no vale la pena hacer la guerra por nada. Él pensaba que después de haber aprendido la lección de la guerra, de la Primera Guerra, Gran Guerra, porque la vivió, que después iban a aprender la lección y que no iban a hacer más guerras porque no valía la pena. Lo que valía la pena es la ciencia, que iba a aportar solo las cosas buenas para la humanidad y que por eso todos vamos a vivir en paz. Esa fue una gran equivocación de Tesla. Tesla, genio que en sus últimos años fue tomado por loco porque en el fondo era un idealista y creía en la ciencia y en el progreso. Él pensaba que la humanidad debe construir sus esperanzas para el futuro sobre ella. La distancia, obstáculo principal al desarrollo humano, será completamente eliminada en el pensamiento, la palabra y la actuación. La humanidad se unirá, las guerras se impedirán, gobernará la paz. En sus delirios de desarrollar aparatos eléctricos y utilizando su famosa bobina Tesla, diseñó un sistema para que él garantizaba que a 400 kilómetros de distancia podía de alguna manera derrumbar 400 aviones. De esa manera él lo que pretendía era tener como un escudo protector similar a lo que se está poniendo ahora de los escudos antimisiles en Estados Unidos, para poder conseguir
frenar la invasión de aviones contra un país. Ese invento no llegó a ver a la luz, sin embargo luego posteriormente los soviéticos estuvieron investigando con ellos y no se sabe todavía los desarrollos a los que han podido llegar utilizando esas bobinas Tesla. La bobina de Tesla es un transformador de aire con bobinas primarias y secundarias que se ajustan para resonar. Se trata de un transformador de aumento que convierte la corriente alta de voltaje bajo en corriente de voltaje alto en altas frecuencias, es decir, el mismo mecanismo que cuando enciendes la luz fluorescente en el baño, que hace un ruido como de chispa. Pues la fabriqué basándome en los diseños del inventor Nikola Tesla. Es un transformador de aire con bobinas primarias y secundarias que se ajustan para resonar. Tesla era un auténtico genio. Si hubiésemos prestado más atención a sus ideas, el mundo sería mucho mejor. Tendríamos comunicación de masas gratuita, transporte gratuito, energía gratuita para todos. Por eso le desacreditaron al final, por la energía gratuita. Percibía la Tierra como un conductor de resonancia acústica. Una idea preciosa. Ya. Bueno, Jack, ¿vas a enseñarme cómo funciona? Sí, de acuerdo. Vamos allá. Bien, ¿preparada, Meg? Preparada. Tesla, tal y como lo describe Paul Auster en su novela El Palacio de la Luna, era un hombre alto, elegante, refinado. Parecía que hiciese magia, haciendo girar pequeños huevos de metal en una mesa y lanzando chispas por las puntas de sus dedos. Así que usted es el gran actor. El señor Eli no ha escatimado elogios hacia usted en innumerables ocasiones. Extienda la otra mano. ¿Qué conduce la electricidad? Nuestros cuerpos, señor Angier, son muy capaces de conducir y, de hecho, producir energía. También es importante que de los 800 inventos de Tesla que Tesla registró como sus patentes, hay una gran cantidad que todavía no se lograron poner en práctica. Por lo tanto, todavía estamos esperando que todos los inventos de Tesla, que estaban tan avanzados hasta para el siglo XXI, se pongan en práctica y que nosotros realmente veamos la grandeza que tenía Tesla como inventor y que realmente era una persona, un genio muy avanzado a su tiempo y a nuestros propios tiempos. Tesla es el precursor de todas las transmisiones inalámbricas, es decir, transmisión de información en un tiempo real, pero en un espacio no real, como puede ser el caso de Internet, de la telefonía móvil, los radares. Hoy en día lo que sí hemos conseguido basado en los inventos e ideas de Tesla es la conexión inalámbrica de telecomunicaciones. Lo que no hemos desarrollado todavía es la transmisión inalámbrica de energía a larga distancia. Ese fue uno de los grandes sueños de Tesla y en su momento lo entendieron como ciencia ficción. Y murió solo, en un hotel de Nueva York, quizás recordado por las palomas que él mismo alimentaba en sus últimos años. Hoy, en el siglo XXI, quizás se consiga desarrollar totalmente esa idea utópica de una sociedad que utilice energía sin cables, una energía gratuita y renovable para todo el planeta. Lo que también es curioso es el hecho de que hoy en día, en el siglo XXI, existe otro científico croata que se llama Marin Soljačić, que también está trabajando en Estados Unidos, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, que ahora logró poner en práctica, pero solo una parte del sueño de Tesla, que es la transmisión inalámbrica de energía. Él logró hacerlo a pocas distancias, en base a intentar de enchufar un teléfono móvil sin tener que levantarse de la cama. Así que digamos que los grandes inventos siempre se producen por la pereza del hombre, ¿no? Que el futuro demuestre la verdad y evalúe a cada uno de nosotros según sus trabajos y sus logros. El presente es de ellos, pero el futuro, por el que he trabajado, es mío. Un genio, Nikola Tesla, con una única pasión, el progreso de la ciencia y la humanidad. Pienso que ningún revuelo,
que pueda hacer temblar el corazón humano, pueda parecerse al que siente el inventor al ver que algo concebido por él mismo en su mente se está transformando en un éxito. Sentimientos así hacen que el hombre se olvide de comer, de dormir, de sus amigos, de sus amores, de todo. Energía inalámbrica a nivel mundial. Rayos de la muerte, máquinas de terremotos, control remoto y energía ecológica. Todo vino de la fértil mente de un genio que electrificó al mundo. A continuación, la energía desbordada de Nikola Tesla en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Fue un héroe estadounidense, pero después de un tiempo, la gente ya había olvidado su obra. Creo que ha sido el inventor más importante de la historia de la humanidad. Algunos de sus vecinos pensaron que estaba completamente loco y que era peligroso para su comunidad. Creo que tenía una visión diferente de cómo sería el futuro. Es el responsable de los adelantos del siglo XX. Con el poder de convertir la noche en día. Gracias a Nikola Tesla. Es evidente que existen muchos aspectos de la vida moderna, de la cotidianidad, que son directamente influenciados o creados por Tesla. Su corriente alterna o electricidad AC preparó el camino para todas nuestras comodidades eléctricas modernas. Básicamente es el responsable de todo nuestro sistema de electricidad del mundo moderno completo. Pero trágicamente en sus últimos años su brillantez, responsable de más de 100 patentes, fue eclipsada por lo que algunos consideran locura. Al escucharlo pensaron que era un científico loco fuera de control que podía destruir al mundo, cuando en realidad lo que intentaba era mejorar la humanidad. Gracias a Tesla, al accionar un interruptor tenemos la energía en la punta de nuestros dedos. Sin embargo, el mismo intelecto que fanáticamente rescataba palomas heridas sentía repulsión por las joyas femeninas y aseguraba recibir comunicaciones del espacio exterior. Nuestras virtudes y defectos son inseparables, como la fuerza y la materia. Cuando se separan, se termina el hombre. Nikola Tesla. Los sorprendentes logros de Tesla fueron célebres a comienzos del siglo XX. Sin embargo, falleció en 1943 en una pequeña habitación del Hotel New Yorker, desamparado y desacreditado, observando cómo el mundo que había ayudado a crear simplemente lo olvidaba. No obstante, el FBI elaboró un archivo secreto de Tesla y al fallecer, sus papeles y propiedades desaparecieron misteriosamente. Si hubiésemos oído todo lo que decía, era tan poderoso, tan alarmante y aterrador para el gobierno que simplemente confiscaron todas sus posesiones y las desecharon. ¿Cuáles eran esas poderosas y aterradoras ideas que amenazaban la seguridad nacional? ¿Eran delirios de un lunático o el trabajo de un genio? Todavía hay un lugar para los aportes de Nikola Tesla. Mucha gente pensó que andaba en algo. Tal vez sea el momento de mirar hacia atrás y volver a investigar los últimos trabajos de Tesla. Conocemos uno de los últimos trabajos de Tesla, la electricidad inalámbrica que podía transmitirse alrededor del mundo. La transmisión inalámbrica de electricidad fue una constante que apareció una y otra vez, incluso en las visiones más exóticas de Tesla. La clave para entender esta asombrosa idea fue una peculiar y poderosa invención de Tesla que patentó en 1891 a los 35 años de edad. La llamó la bobina Tesla.
Nunca se había hecho nada parecido. Pensemos en la bobina Tesla como una bomba gigante de electricidad. Este es un ejemplo de una bobina de Tesla moderna. Vamos a conectarla a la salida de corriente de la pared y alimentarla desde la base de la unidad, donde se incrementará sustancialmente el voltaje hasta llegar a la punta. Voy a retirarme un poco para que echemos un vistazo. Esta bobina Tesla incrementa la salida de corriente estándar de 120 voltios y la lleva a más de 500.000 voltios. Imaginen la electricidad circulando por el cable de la misma forma que el agua fluye por una manguera. La corriente se puede comparar al flujo de agua. El voltaje es como la presión del agua. Cuando se coloca una boquilla a la manguera, la fuerza de la presión del agua se incrementa dramáticamente a medida que el flujo de agua disminuye. Una bobina Tesla actúa de forma similar. La corriente con un voltaje bajo se envía a una bobina primaria pequeña. Tal como la boquilla, reduce la corriente pero incrementa el voltaje enormemente. Esto convierte a la bobina Tesla en un transformador. Muchos bomberos conectan grandes mangueras a una boca de incendio y luego utilizan una boquilla para rociar el agua a grandes distancias. La bobina Tesla hace exactamente lo mismo. Usando una bobina Tesla enorme, el inventor quería llenar la Tierra y la atmósfera de energía eléctrica. Creía que se podía usar a la Tierra como un conductor eléctrico natural para enviar la electricidad alrededor del mundo. Básicamente, la Tierra se convertiría en una enorme salida de corriente. Para probar su teoría muy original, Tesla dejó su hogar en la ciudad de Nueva York y comenzó a experimentar con energía inalámbrica en 1893 en las desoladas llanuras de Colorado. Creía que existía una frecuencia específica en la que la Tierra podía ser golpeada como con un martillo. Tesla pensaba que la Tierra podía ser eléctricamente activada, al igual que se hace sonar una campana con un badajo. Construyó un laboratorio y una torre que se elevaba a 25 metros. Dentro de la estructura, semejante a granero, se encontraba una enorme bobina Tesla. El hecho de que Tesla creara estos arcos eléctricos en su laboratorio alteraba a los habitantes de Colorado, ya que pensaban que estaba imitando el trabajo de Dios. Conectándose a la fuente local de energía de Colorado, la bobina Tesla producía 16 millones de voltios y por lo general demostraba su concepto de energía inalámbrica al iluminar un bombillo fosforescente sosteniéndolo en su mano. Cuando la máquina está encendida, todo el laboratorio se llena de electricidad de alto voltaje. Voy a tomar esta luz fluorescente y a mostrarle lo que les comenté. La bobina Tesla produce energía eléctrica que no daña a los humanos de forma similar a las torres de transmisión que nos bombardean con ondas de radio. Lo que están observando es la electricidad fluyendo a través del aire, desde la bobina Tesla hasta el bombillo. En esencia, esa era la idea original de Tesla. Quería transmitir energía a nivel global. De esta forma, la gente solo necesitaría recibirla para poder usarla. Tesla aseveró que sus experimentos en Colorado habían sido exitosos y que había logrado transmitir energía para iluminar bombillos a más de 1,5 kilómetros de distancia. Adicionalmente a sus descubrimientos eléctricos de Colorado, Tesla también hizo una aseveración perturbadora. Dijo que recibió mensajes desde el espacio exterior. Obtuvo mucha publicidad cuando regresó a Nueva York, diciendo que había hecho contacto con Marte y que había hablado con marcianos. Sin embargo, es interesante porque las ideas que puso en práctica son exactamente las mismas que hoy en día utilizamos para enviar mensajes al espacio exterior. Enviamos ondas de radio esperando ver si hay alguien allá afuera. Sin embargo, la gente en aquel momento pensó que tal vez estaba loco, cuando en realidad se estaba adelantando a su época. No obstante, Tesla creyó que había pasado un umbral, demostrando que podía transmitir energía de forma inalámbrica. Lo único que le restaba era conseguir un mayor financiamiento para construir una bobina transmisora más grande. Tesla regresó a la costa este, al estrecho de Long Island. En la población de Shoreham, una señal de tráfico indica la entrada al lugar, hoy en día abandonado y olvidado.
En 1901, con base en sus experimentos realizados en Colorado, Tesla comenzó a construir su visionaria red de transmisión de energía inalámbrica en este lugar, al que llamó Wardenclyffe. Constaba de un laboratorio y una central eléctrica. Al lado se encontraba la enorme torre de 57 metros de altura. La energía era enviada desde la central a una bobina Tesla gigante dentro de la torre. Debajo de la torre, el inventor enterró enormes barras de 37 metros para transmitir el alto voltaje a las profundidades del suelo. Enterró enormes barras de 37 metros para transmitir el alto voltaje a las profundidades del suelo. Este sería el primero de muchos transmisores en un sistema que rodearía al mundo con energía inalámbrica. Las enormes cantidades de electricidad requeridas vendrían de grandes proyectos hidroeléctricos. Mucha gente pensó que estaba loco porque no podían entender la forma en la que visualizaba el futuro. Tuvo la capacidad de concebir ideas que los demás desconocían. Era un visionario. Sin embargo, hasta los visionarios necesitan dinero. Así que, con el fin de convencer al industrial J.P. Morgan de invertir $150,000 para construir Wardenclyffe, Tesla le prometió que la torre le haría ganar millones al transmitir mensajes, noticias, música e incluso imágenes a cualquier parte del mundo. Esta es la base original de la torre Tesla. Si observan bien, podrán notar que es una figura en forma de 8. Tiene un enorme agujero en el suelo, justo al frente de mi ubicación, con una profundidad de 37 metros y una escalera en espiral a su alrededor. Luego, levantándose a 57 metros de altura, se encuentra la torre, que estaba unida a la base a través de enormes barras de madera como esta. Es abrumador tan solo pensar en el tamaño y el alcance de una construcción tan grande. Este es el laboratorio y la central eléctrica en Wardenclyffe, donde Tesla trabajó por más de 4 años en su intento de desarrollar su concepto inalámbrico. Fue adquirido por una compañía fotográfica hace 60 años y, luego de las remodelaciones, solo se mantiene parte del laboratorio externo. ¿De verdad podemos entrar? Es tan emocionante. Muy bien, esta puerta no ha sido abierta en años. A pesar de que el edificio no ha sido utilizado por más de una década, los dueños aceptaron abrir sus puertas para que Maravillas Modernas pudiera echar un vistazo. Vaya, esto es increíble. Es asombroso estar aquí, donde Tesla trabajó y compartió con sus asistentes. Es sorprendente que hace más de 100 años Tesla caminó por este mismo lugar. Sus equipos se encontraban aquí, sus sueños tenían vida y esperaba con ansias lo que imaginaba sería un futuro glorioso. En parte, la oportunidad fue lo que finalmente arruinó a Wardenclyffe. El 12 de diciembre de 1901, mientras Tesla trabajaba en su red de energía, Guglielmo Marconi le ganó la partida y transmitió exitosamente una señal de radio a través del Atlántico. Mientras el logro de Marconi se materializó primero, la verdad fue que usó 17 de las patentes de Tesla para ejecutar su hazaña. Tesla no solo fue obviado como el padre de la radio, sino que la transmisión de Marconi selló el destino de Wardenclyffe. Morgan ya no estaba interesado en apoyar el trabajo de Tesla. Ahora que Marconi ya lo había logrado, ¿por qué seguir apoyando a Tesla? Y por supuesto, el plan de Tesla era mucho más grande de lo que Morgan pensaba. Tesla sabía que tenía razones para seguir financiando el trabajo, pero Morgan no tenía el mismo plan. Entonces, en 1905, todavía en construcción y después de algunas asombrosas exhibiciones eléctricas, el proyecto Wardenclyffe fue abandonado y destruido posteriormente. El mundo no estaba preparado para ello. Estaba demasiado adelantado a su época. Sin embargo, prevalecerá en el tiempo y al final le harán alcanzar el éxito. Nikola Tesla. Pero, ¿pudo Tesla haber logrado el éxito? La mayor parte de la comunidad científica tiene sus dudas. Los esquemas de Tesla para la electrificación a nivel mundial estaban fuera de toda consideración. No tienen sentido desde el punto de vista de la energía involucrada y su ineficiencia.
Sin embargo, algunos están seguros de ellos. Creo que la transmisión inalámbrica de energía es posible. La oportunidad de transmitir energía alrededor del mundo sin usar cables era un descubrimiento muy grande para dejarlo pasar. Jeff Paris, un especialista eléctrico de KVA Effects en Signal Hill, California, formó parte del equipo que construyó la bobina de Tesla más grande de los tiempos modernos, llamada 13M. La 13M fue construida para darles la oportunidad a los científicos de investigar realmente algunas de las teorías de transmisión inalámbrica de Tesla y ver si eran prácticas. La 13M genera cerca de 12 millones de voltios de energía y en 1998 el equipo probó la bobina Tesla. Lo que nos dimos cuenta con la máquina es que no era suficientemente grande. De hecho, es la cuarta parte de la que Tesla hizo en las llanuras de Colorado. Y al parecer es necesario que sea así de grande. Esperemos que en el futuro encontremos el financiamiento para poder construir la bobina Tesla de la escala adecuada y probar sus teorías. ¿Cómo es posible que después de un siglo del fracaso de Wardenclyffe, las ideas Tesla sigan siendo consideradas tan apasionadamente? Tal vez es porque mucho antes de Wardenclyffe, Tesla ya había cambiado profundamente al mundo. El 21 de junio de 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos revocó su decisión, otorgándole los derechos de las patentes a Tesla y no a Marconi, por la invención de la radio. La energía desbordada de Tesla regresará en maravillas modernas. Hoy en día damos por sentado la electricidad alrededor del mundo. La energía para accionar nuestras necesidades se encuentra tan cerca como la salida de corriente más cercana. Según cuenta la leyenda, el hombre que propició todo esto nació en Croacia en 1856, cerca de la medianoche, durante una tormenta eléctrica. Tesla es asociado inmediatamente con truenos y relámpagos, con la electricidad. Tesla comenzó su carrera como ingeniero eléctrico en una compañía de teléfonos en Budapest en 1881. Un día caminaba por un parque con un amigo cuando repentinamente ideó un concepto innovador para un nuevo motor eléctrico y lo dibujó en la tierra. Esta simple ilustración se convertiría en la patente de motor asíncrono, que luego pasaría a ser el generador de energía estándar del mundo. Se utiliza para cualquier cosa, desde aspiradoras domésticas, pasando por autos híbridos hasta plantas industriales. El motor asíncrono trabaja dándole energía a la bobina colocada alrededor de un marco inmóvil llamado estator. Esto induce una corriente en la bobina del rotor. La corriente alterna en la bobina origina polos en el campo magnético que los rodea y los cambia de norte a sur. La atracción y repulsión resultantes entre las bobinas, como se alternan, provocan la rotación del rotor. Y las mismas ideas que se le ocurrieron a Nikola Tesla hace más de 100 años son utilizadas hoy en día en los motores asíncronos, como este. El motor está formado por dos partes, el rotor y la bobina. Dentro de la bobina, los polos magnéticos norte y sur rotan. A medida que el campo magnético rota, el rotor lo sigue, tal como lo hizo hace 100 años. Cuando Nikola Tesla elaboró su primer prototipo. En 1884, a los 28 años de edad, Tesla se mudó a los Estados Unidos con muy poco dinero y una carta de recomendación de su jefe dirigida a Thomas Edison. La carta simplemente decía: conozco a dos hombres grandiosos. Usted es uno de ellos y este hombre es el otro. Edison contrató al joven y brillante ingeniero y al final le pidió que rediseñara los generadores eléctricos de la compañía a cambio de un bono de $50,000.
Luego que Tesla desarrolló una variedad de nuevas patentes muy lucrativas, le solicitó a Edison su bono. Edison le dijo, debes estar bromeando. Tienes que aprender mucho sobre el sentido del humor de los estadounidenses, y no le dio los $50,000. Tesla inmediatamente se volteó y le dijo, señor Edison, renuncio. Y así fue que comenzó la disputa de por vida entre el advenedizo y joven genio y el inventor ya reconocido. Tesla dejó el trabajo con Edison y estuvo lavando platos durante un año en la ciudad de Nueva York. Fueron tiempos muy pero muy difíciles. Todos sus sueños estaban destrozados en ese momento. Mientras trabajaba duro para mantenerse y ahorrar el capital para nuevas invenciones, Tesla estaba aterrado con los cables del sistema eléctrico que inundaban la ciudad. El sistema era un desastre de cables y alambrado a lo alto. De hecho, en algunas áreas hasta tapaban al sol.
I'll fill with the Holy Grace. I'll never be
El progreso y la evolución del hombre dependen esencialmente de su ingenio. El producto más importante del espíritu creador es la invención. Su objetivo final es el dominio total del espíritu sobre la naturaleza y la utilización de sus energías para el bien de la humanidad. Esta es la filosofía de Nikola Tesla, una persona excepcional y solitaria, un genio de la ciencia, un inventor con una mente privilegiada, muy adelantada a su tiempo, que vivió siempre entre destellos de luz. El siglo XXI, más que nunca, reclama a gritos la puesta en práctica de los delirios e ideas de Tesla, la utopía de un genio. Una sociedad comunicada y desarrollada con un sistema sostenible, aprovechando los recursos naturales de nuestra propia Tierra. Tesla siempre observaba la naturaleza desde que era pequeño y de ahí intentaba aprovechar los recursos naturales. Él hablaba mucho del recurso del agua y él decía que el agua era suficiente para producir la energía para todo el mundo. Tesla estaba en contra de la energía nuclear y Tesla decía que no necesitamos la energía nuclear, sino que nosotros de la propia naturaleza podíamos sacar todo lo que necesitaba el mundo. Por eso Tesla estaba realmente siempre intentando de estar en la línea de la naturaleza sin tener que hacer, digamos, unos procedimientos agresivos contra la misma naturaleza. Tesla nació la medianoche del 9 al 10 de julio de 1856, y como si ya se presagiase lo que iba a marcar su vida, los truenos y relámpagos rompían el silencio de Smiljan. Su pueblo natal, frío, pequeño y de calles angostas, estaba situado en la provincia montañosa de Lika, en Croacia, cuando todavía formaba parte del Imperio Austrohúngaro. Su padre era un sacerdote serbo-ortodoxo e impulsaba a su hijo a la vocación religiosa. Pero el niño Tesla se sintió más atraído por el instinto creador de su madre y ya soñaba e imaginaba inventos inspirados en la propia naturaleza, en las montañas, en las tormentas, en el agua. La central de Niágara, él hizo un intento antes en misma Croacia en las cataratas de Krka, que son un año más antiguos que las cataratas de Niágara en cuanto a la central hidroeléctrica de Tesla. Entonces él dice que cuando era pequeño, 40 años antes de hacer la central hidroeléctrica de Niágara, él soñaba y él le dijo a su padre que él se iba a ir un día a las cataratas de Niágara y que ahí iba a mover el agua para que el agua produzca la energía. Entonces dijo que qué rara que es la vida, que el destino mismo lo llevó a hacer algo con lo que él soñaba cuando era pequeño. Así que él en el fondo estudiaba cómo aprovechar la energía del agua y lo puso en práctica en las mismas cataratas de Niágara. Lo que pasa es que él también dijo que cuando él hacía sus inventos no lo ponía sobre el papel. Él primero lo pensaba, lo concebía todo en la cabeza para después verter el mismo producto, el producto final, sobre el papel. Y ahí tenía el producto final, el invento. En 1880 Tesla se va a Praga y pese a que no llega a matricularse en la universidad, asiste a clases asiduamente y frecuenta la biblioteca donde sigue las novedades de la electrotécnica. Un año más tarde se marcha a Hungría a trabajar en la Oficina Central de Telégrafos como dibujante técnico. Paseando por un parque en Budapest, Tesla descubre el principio del campo magnético giratorio. La aportación fundamental de Nikola Tesla al mundo de la ingeniería, y por eso se le considera el padre de los ingenieros eléctricos, es el descubrimiento del campo magnético giratorio. Eso no es un descubrimiento banal, es bastante difícil de poder explicar así simplemente con las palabras, es decir, básicamente consiste en alimentar 3 bobinas desfasadas físicamente 120 grados con una corriente trifásica también desfasada eléctricamente 120 grados. De esa manera sale un campo magnético giratorio y que a la postre es el causante del funcionamiento de los motores eléctricos, del funcionamiento de los generadores eléctricos, etc. A partir de ahí Tesla desarrolla todo un conjunto de inventos y de patentes de corriente alterna, de transformadores, de bobinas, etc. Y se puede decir que toda la industria eléctrica a nivel mundial va utilizando los patrones. Tesla no quiere que nadie se asuste.
¿Y los cables? Exacto. ¿Y el generador? Lo vio la semana pasada. Debe de estar a 10 millas de aquí. A 15. Tengo que recorrerlas antes de acostarme. Tendrá noticias mías en unos días, señor Anger. Magia. Magia. De verdad. Tesla tuvo muchísimos inventos que los presentaba solo para aportar, porque a él lo único que le importaba era la ciencia y sus resultados. Él no buscaba la gloria, sino él buscaba la aplicación de sus inventos en el mundo cotidiano. Sin Tesla no tendríamos corriente alterna, radio, televisión, rayos X, motores de inducción. No podríamos enchufar el ordenador, la batidora, la nevera. No habría luz. La corriente continua, la tensión se mantiene a lo largo del tiempo siempre constante, ¿vale? Es lo que sería lo más parecido a una pila o a una dinamo. Sin embargo, la corriente alterna varía a lo largo del tiempo entre un valor máximo y un valor mínimo. Esta, digamos, propiedad de la corriente, la más importante posiblemente sea la de que se puede subir los niveles de tensión de una manera muy sencilla y con un alto rendimiento, con lo cual se eleva la tensión, se puede distribuir con pocas pérdidas y luego ya se baja de tensión para el consumo industrial y el doméstico. En 1885, Tesla, decepcionado de su conflicto con Edison, decide fundar su propia compañía, Tesla Electric and Manufacturing Company, y registra algunas patentes. Pero llegan años de crisis. Las ideas continúan, el dinero para sus inventos vuelve a escasear. George Westinghouse contrata a Tesla y financia sus investigaciones. El inventor, feliz, se encerró en su laboratorio a experimentar con el desarrollo de la corriente alterna a larga distancia. Pero una vez más le engañaron. Tesla vendió sus patentes a Westinghouse y perdió los royalties de las mismas. Yo, por ejemplo, a Tesla casi lo compararía con Van Gogh, un pintor genial, que también se murió pobre, ¿no? Que para sobrevivir tenía que vender algunas de sus pinturas y ni siquiera obtenía el dinero que correspondía para la calidad y el valor del que tenían las pinturas. Por lo tanto, es lo mismo que hacía Tesla. Para sobrevivir o para sacrificar un invento por el bien del otro, que era más grande, tenía que vender algunos de sus inventos. Su mente prolífera e incansable nunca dejaba de inventar. Tesla ideaba todos sus proyectos en la mente, veía cómo funcionaban los nuevos dispositivos que imaginaba y mentalmente los corregía si era necesario. Él mismo decía: cuando se me ocurre una idea, enseguida empiezo a construirla en mi imaginación. Cambio la construcción, la perfecciono y la pongo en movimiento ya en mis pensamientos. Me es completamente irrelevante si pongo la turbina en mis pensamientos o hago pruebas de laboratorio. De esta manera puedo desarrollar y perfeccionar una idea rápidamente, sin tocar nada. Finalmente realizaba el dispositivo que prácticamente funcionaba desde el primer intento, sin problema alguno. Hizo cantidad de patentes en ese sentido e incluso una de las cosas más curiosas, que el pobre Tesla al final no lo vio, quedó bastante arruinado, cedió todos los derechos de sus patentes a Westinghouse, con lo cual él muere prácticamente arruinado en un hotel de Nueva York, cuando, una vez muerto, la Corte Suprema de los Estados Unidos le reconoce a él la patente de invención de la radio, que habían dado en 1909 el premio Nobel a Marconi por haber comunicado a Estados Unidos con Europa. La idea de Tesla era construir una torre antena para el Sistema Mundial de Comunicación Inalámbrica de Long Island. El millonario J.P. Morgan, que en un principio iba a financiar este proyecto, finalmente renuncia a ello y Tesla ve truncado uno de sus sueños más anhelados: la transmisión inalámbrica de energía para todo el mundo. Se empieza a centrar en los descubrimientos relacionados con la ingeniería mecánica. Hace esbozos y cálculos para el aeromóvil y la turbina de vapor y de gas, el pararrayos, el motor eléctrico. Pero su gran proyecto, la torre de Long Island, que establece Nikola Tesla.
En otoño de 1882, Tesla empieza a trabajar en la compañía Edison Continental de París como detector de fallos en las centrales eléctricas y en 1883 se traslada a Estrasburgo, donde elabora el primer motor de inducción eléctrico. El gerente de Continental Edison, Charles Batchelor, queda totalmente impresionado por el genio de Tesla y le escribe una carta de recomendación para uno de los científicos más reconocidos del momento, Thomas A. Edison. Dicha carta decía: «Querido Edison, conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven». Empieza una época muy fructífera trabajando los dos juntos. Sin embargo, al poco tiempo empiezan ya las peleas entre los dos genios y empiezan a separarse básicamente sus vidas profesionales. En ese momento llega George Westinghouse, el cual le brinda apoyo económico para poder desarrollar todas sus patentes. Una de las mayores diferencias que hay entre Edison y Nikola Tesla posiblemente sea el profundo conocimiento matemático que tenía Nikola Tesla, lo cual le hace ya vaticinar que los sistemas de distribución de corriente tenían que ser polifásicos y en alterna frente a la corriente continua que propugnaba Edison. Esta pelea llegó a, digamos, no solo a los mundos científicos, sino a la calle. Prácticamente todas las patentes que tenía Edison eran en corriente continua, exceptuando una que decide pues, patentar una silla eléctrica utilizando corriente alterna para demostrar que la corriente alterna podía matar. Entonces se dedican incluso a matar y a ejecutar a perros y a gatos en la calle para demostrar los peligros que tenía la corriente alterna. Nada más lejos de la realidad. La corriente alterna que defendía Tesla suponía un progreso sin precedentes, un paso gigante para el desarrollo de la humanidad. Tenía muchas más aplicaciones prácticas en la vida cotidiana y en el consumo industrial que la corriente continua defendida por Edison. Tesla conseguía iluminar una ciudad entera con un solo generador alejado y de bajo consumo energético, mientras Edison solo un barrio con un consumo de energía mucho mayor y más agresivo para el medio ambiente. Ya casi estamos. Nuestro equipo requiere mucha electricidad. Tesla electrificó toda la ciudad a cambio de poder utilizar los generadores. Hacemos nuestras pruebas mientras la gente duerme. El señor